Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hermana Sarita, buenas tardes. Qué bueno que está lista. Me recordó esa frase de los scouts que dicen siempre listos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que está lista, hermana Sarita. Saludo al hermano Rolando, si está por ahí cerca de usted. Salúdeme al hermano Rolando, por favor. Hoy continuamos con el Evangelio de Juan. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Juan versículo por versículo. Que les comentaba yo que para mí es uno de los videos de los evangelios que mejor le puede entender, por así decirlo. Ahora sí ya. Que mejor le puede entender, por así decirlo, una persona con poca habilidad en la Biblia. Hay gente que tiene poca habilidad en la Biblia por diferentes circunstancias, a veces porque no ha tenido oportunidad de leerla, el tiempo, el trabajo, yo no sé. Pero si alguien quiere aprender la Biblia y quiere esforzarse y retomar para tener más conocimiento, el Evangelio de Juan es para mí la mejor opción, sobre todo para, como lo acabo de decir, para gente que apenas está comenzando en el Evangelio o que no ha tenido oportunidad de estudiar más a fondo. Entonces es por eso que me he enfocado mucho en el Evangelio de Juan y sobre todo en aprenderlo o estudiarlo versículo por versículo. Muy bien, vamos a leer Evangelio de Juan capítulo 5 del versículo 30 al 47. Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 30 al 47. Por favor, acompáñenme ahí en su Biblia, en su hogar. Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 30 al 47. Buenas tardes, hermana Guillermina. Vamos a leer. Sígueme ahí en su casa en voz alta. Dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Porque si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Muy bien. Este pasaje, el Evangelio de Juan, hola Almita, Dios te bendiga, buenas tardes. Es un pasaje, no digo que complicado, pero sí que hay que entender mucho el contexto de lo que se está diciendo, cómo se está diciendo, a quién va dirigido, en qué circunstancias, para no malentender la palabra, no malinterpretar la palabra. Tiene un grado ahí pequeño de dificultad, por así decirlo.
Pero bien, el Evangelio de Juan aún así sigue siendo el más sencillo, sigue siendo el más apto para gente que apenas está comenzando a estudiar. El versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Cristo oía y entendía perfectamente la voluntad de Dios. Cristo en este momento estaba hablando y juzgando, por así decirlo, a los judíos, específicamente a los fariseos. Aunque los judíos juzgaban a Cristo con prejuicio y malicia, el juicio de Jesús hacia ellos no tenía odio ni resentimiento. Era perfectamente justo e imparcial porque su juicio era la voluntad del Padre. Y no se trata de que Jesús en ese momento los estuviera condenando, simplemente estaba viendo sus actitudes y su comportamiento. Para cualquier hombre es difícil juzgar con justicia a otro hombre. Es decir, se ha dicho muchas veces que juzgar a los demás es pecado, pero juzgarse a sí mismo es una responsabilidad. Entonces, para cualquier hombre, juzgar con justicia a otro hombre es muy difícil. Si nos analizamos con honestidad y franqueza, veremos que hay muchos hechos que afectan nuestros juicios y que este se basa en una cantidad de cosas como el criterio de cada quien. Nuestro juicio puede ser injusto porque nos sentimos heridos en nuestro orgullo, puede ser ciego y deshonesto debido a nuestros prejuicios culturales o familiares, puede ser severo y exacerbado debido a nuestra envidia, puede resultar arrogante debido al desprecio que tengamos hacia otra persona, puede ser muy duro debido a la intolerancia que algunos tenemos, puede verse afectado por nuestra vanidad y basarse sobre la envidia y no sobre la justicia, puede resultar inválido porque no conocemos y jamás hemos tratado de conocer las circunstancias en las que otra persona a la que juzgamos actúa. Entonces, siempre juzgar a los demás va a ser un pecado, pero juzgar a nosotros mismos es una responsabilidad. Dice la palabra ahí en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Según el prejuicio de los judíos, Jesús aparentemente había quebrantado el día de reposo. De eso es toda la discusión, porque si ustedes recuerdan hace atrás 2 clases, hablé acerca de cómo Jesús sanó a un hombre que estaba totalmente paralítico, tenía 38 años enfermo en el estanque de Betesda, esperando que alguien lo metiera al agua. Y Jesús lo sana y era día de reposo, y los judíos estaban muy molestos porque lo había sanado en día de reposo. Así que ellos juzgaban que Jesús había quebrantado el día de reposo, pero ellos hacían otras cosas y ahí no se quebraba el día de reposo. O sea, ¿cómo les explico? Había cosas que ellos hacían, como por ejemplo, circuncidaban en el día de reposo. Lo pueden ustedes leer en Juan 7:22. O ofrecían sacrificios sacerdotes en Mateo 12:5, y eso no lo juzgaban. O hay quienes se les perdió una oveja, Mateo 12:1, iban y la buscaban y eso no lo juzgaban. O hay quienes desataban a un buey y un asno para llevarlo a pastar, en Lucas 13:15, y eso no lo juzgaban. Así que, pero Jesús sanó a un paralítico y eso sí estaba siendo juzgado. O sea, ellos hacían esas actividades en día de reposo y para ellos eso no era pecado. Pero lo que Jesús decía, sanar a un hombre enfermo, eso sí era pecado. Imagínense qué juicio tan desequilibrado, tan parcial tenían ellos, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús no quebrantaba el día de reposo sanando enfermos. Así que los judíos no juzgaban con justo juicio, sino con prejuicio, envidia e hipocresía. Así que nuestro juicio como cristianos siempre debe estar alineado a la voluntad de Dios. Versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora, hay quienes van a ver aquí una contradicción, pero no la hay. Acaba de decir que no podía hacer nada por sí mismo
porque su voluntad estaba perfectamente unida a la voluntad del Padre. Si independientemente él pudiera dar su testimonio, es decir, aparte de la voluntad del Padre, decir que él era Dios, no sería verdadero. Pero Jesús dice que él y el Padre uno son, y dan un testimonio acerca del evangelio que él había venido a predicar. Así que Jesús daba testimonio porque el Padre daba testimonio de él. Es decir, Jesús tenía argumentos porque el Padre testificaba de él. Entonces, por eso Jesús dice estas palabras, que él tiene que ser testificado por parte de alguien más. Esto es del Padre o también de Juan el Bautista, por supuesto. Versículo 32 dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ese otro se refiere al Padre Celestial, es otra persona. Aunque dice él y yo somos uno, o yo y el Padre uno somos en esencia y en propósito y obra, pero son personas diferentes. Ahora, Jesús introduce otros testigos. Al Padre, da testimonio de Jesús. Juan el Bautista, que lo anunció y da testimonio de Jesús. Las Escrituras, porque por medio de Moisés se testificó de Jesús. Entonces, son otros que dan testimonio acerca de Jesucristo. Versículo 33 dice: vosotros, se refería a los líderes judíos, enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. O sea, no simplemente de Jesús, sino que daba testimonio de la verdad. Lo que Juan decía era un testimonio fiel y adecuado para guiar al pueblo a la salvación. Versículo 34 dice: pero yo, o sea, en contraste con ustedes, yo, dice Jesús, no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Desde luego, Jesús recibió testimonio de Juan, de Moisés y de otros hombres, pero no solamente recibió testimonio de los hombres, sino que fue apoyado por Dios a través de las profecías del Antiguo Testamento. La fe que nos salva viene de oír la palabra de Dios, inspirada de Dios, dada por Dios. Y la salvación de los judíos dependía de que escucharan el testimonio de los profetas, como también de creer en Jesucristo. Versículo 35. Él era antorcha o lámpara, que es lo mismo, que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo, o sea, por un espacio, en su luz. Cuando dice esto se habla de Juan. No era él la luz, dice capítulo 1, versículo 8, sino para que diese testimonio de la luz. Como lámpara que ardía y alumbraba, Juan señalaba a los judíos cuál es el camino que los llevaría a Jesucristo, pero claro que ese camino no les gustó. Por algún tiempo ellos creyeron, porque dice la palabra que Juan fue muy popular entre los judíos, y los judíos fueron atraídos a él y le hicieron preguntas, pero el interés en el Bautista, Juan el Bautista, era una experiencia emocionante para los judíos que por pronto pasaba a ser superficial y de poca duración. Los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el bautismo de Juan y decían que tenía demonio. Lo puede leer en Juan 7:30, 33. Es decir, cuando Juan bautizaba, el pueblo venía a él, pero no venían los fariseos. De hecho, en una ocasión Jesús les preguntó: ¿de quién es el bautismo? ¿De Dios? ¿El bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y no supieron qué contestar y dijeron: no te podemos contestar, ¿verdad? Entonces, hermano Miguel Ángel Gutiérrez, Dios te bendiga, Señor te guarde y te prospere en todo, mi hermano. Así que parece que los líderes judíos estaban siendo atraídos o divertidos por Juan, pero para ellos su mensaje era ilógico, porque les hablaba de arrepentimiento. Así que los fariseos y los intérpretes de la ley decían que Juan tenía demonio, y después acusaron a Jesús de lo mismo. Entonces vemos cómo tenían nublado completamente su juicio. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Qué interesante versículo.
Las obras que Jesús hacía testificaban la aprobación del Padre. Los milagros de Jesús eran señales que debían producir fe. Eran muchos, eran maravillosos. No se hacían en un rincón secreto, sino que se hacían públicamente donde cualquiera podía examinarlos. Y eran obras nobles de amor y de misericordia. Sus obras no solamente eran milagros, sino todo lo que hacía para llevar a cabo su propósito como Mesías Salvador del mundo. O sea, Jesús estaba dando testimonio de quién era y estaba dando testimonio de cómo Él tenía el poder de Dios Todopoderoso, porque Él mismo era Dios. Versículos 37 y 38 del capítulo 5 de Juan. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El Antiguo Testamento había dado mucha palabra acerca de Jesús, sombras y figuras de lo que sería el Mesías, y en muchas profecías acerca del Mesías y su reino que fueron cumplidas por Jesús, se hablaba de ello en el Antiguo Testamento. También cuando Jesús se bautizó, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y en la transfiguración de Jesús también vemos ahí al Padre reconociendo a Jesucristo. El testimonio de que Dios mismo ha dado en su palabra, en la escritura del Antiguo Testamento, dice que Él es Dios Todopoderoso, hablando de Jesucristo. También podemos ver en Juan capítulo 1, 1 Juan 5:9, perdón, que daba testimonio de Él. Sin embargo, nunca habían visto a Dios. Esto concuerda con que los judíos querían ver el aspecto de Dios y querían incluso decir el aspecto de cómo era Dios, pero ellos nunca habían visto a Dios, ni habían oído su voz, ni lo habían seguido. O sea, afirma que los judíos, o sea, todo lo que estoy diciendo quiere decir que Jesús afirma que los judíos simplemente no conocen a Dios, nunca lo han conocido y siempre han estado lejos de Él. Y no pueden oír su voz ni ver su aspecto en la revelación que Dios les ha dado. Es decir, dice la palabra, dice Jesús, no habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Es decir, por más que tenían la palabra, por más que eran los portadores del mensaje de Moisés, tenían la ley, tenían los profetas, los salmos, los proverbios, todos los escritos históricos, por más que tenían la palabra, ellos que eran el pueblo de Dios, aún así no conocían a Dios y no conocían su aspecto. Y al decir su aspecto quiere decir que no tenían una imagen certera, concreta, profunda de lo que Dios era, que Dios es amor, estaban lejos de Él. Así que, por eso, para ellos era extraño que Jesús viniera, porque no conocían a Dios. Claro, conocían la Escritura y conocían de memoria, pero no tenían una relación profunda con Dios. Eso es una realidad. Si la palabra de Dios hubiera morado en ellos, habrían creído en Cristo, a quien el Padre envió, pero no creían en Él. Al contrario, juzgaron a Cristo y lo crucificaron. Versículo 39 del capítulo 5 de Juan dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un comentarista insiste en que Cristo da una orden, es decir, les dice escudriñar las Escrituras, está dando una orden directa a los judíos. Le está diciendo, ustedes no conocen su testimonio, pero examínenlo. Y esto concuerda con Juan 7:52, como el único texto de este libro que habla y que dice, escudriñen y vean lo que se ha levantado el profeta en Galilea. Entonces parece ser como que es una orden de Jesús, vayan a la Biblia, porque en ellas, es decir, simplemente por tenerlas, estudiarlas, memorizarlas y discutirlas, tendrían vida eterna. Pero además aplicarlas en tu vida. Hay una palabra que me gusta, que he escuchado por ahí. La palabra bibliolatría.
No se encuentra en el diccionario Larousse o la Academia, pero bien describe el uso incorrecto de las escrituras. Los judíos minuciosamente escudriñaban las escrituras para saber cuántas letras había, o para ver cuántos textos podían memorizar o recitar, o para formular alegorías. Y al hacer todo esto, creían que con tal uso de la palabra de Dios podían ganar la vida eterna. Es decir, ellos fundamentaban su vida eterna en memorizar las escrituras. Aparentemente, muchos judíos rendían culto a las escrituras, a los rollos, pero no las estudiaban para entenderlas ni para aplicarlas en su vida. Los judíos no dejaban de de escudriñar las escrituras, pero no encontraban a Cristo en ellas. No las veían simplemente. Los judíos no solamente poseían físicamente las escrituras, los rollos, sino que se gloriaban en ellas, pero la palabra no moraba en ellos. Es decir, tenían libros o rollos en sus manos para leerlos, pero la palabra leída no entraba en su corazón para hacer morada permanentemente ahí. La palabra no controlaba su vida, así que la usaban para discutir, la usaban para enorgullecerse, la usaban para tener conocimiento, pero no para transformar su vida. Y esto me recuerda a mí que el apóstol Pablo dice: el pecado mora en mí, tiene control de mi vida. Pero ellos no podían decir la palabra mora en mí. No podían decirlo porque no la vivían, simplemente la memorizaban como un orgullo religioso. Los judíos leían las escrituras y discutían las escrituras, pero la palabra de Dios no moraba en ellos. ¿Y cuánta gente hoy en día hemos conocido que conoce la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que la sabe de memoria y que va a seminarios teológicos aquí en el país y fuera del país y se siente que sabe mucho de la palabra, pero no la tiene en su corazón? ¿Y cómo nos damos cuenta? Por su soberbia, su altivez, por su rebeldía, desobediencia de la autoridad. Cuando uno tiene la palabra en el corazón, esa palabra lo mueve a amar, a perdonar, a sujetarse, a respetar. Y hay gente que tiene la palabra, pero no en su corazón, sino solamente en su mente, y no hace una transformación en su vida. El versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto explica el versículo anterior. Al leer las escrituras, esperaban tener vida eterna, pero no querían a Jesucristo. El autor de la vida estaba excluido de su plan de tener vida eterna. Jesús hizo muchas señales, y los que eran sinceros y querían la salvación, creían en Él y veían al Cristo ahí. La salvación depende mucho, no solamente del entendimiento, sino del deseo de aceptar a Jesucristo. Es decir, la salvación es gratuita, es por gracia, no la merecemos, es gratuita, pero la responsabilidad de aceptarla no es de nosotros. En el caso del paralítico que vimos al principio de este capítulo, el capítulo 5 de Juan, en el caso del paralítico, aún la sanidad de su cuerpo dependió de su deseo. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, deseaba oír la palabra de Dios, Hechos 13:7. Cornelio, Hechos capítulo 10, deseaba oír el evangelio. Hechos 8, el etíope deseaba oír también el evangelio. Por eso dice Pedro: desead como niño recién nacido la leche espiritual. Es decir, tenemos que querer. No solamente trata del conocimiento, sino de querer la palabra. Claro, Dios no quiere que nadie se pierda. Dice 2 de Pedro 3, 9 y 10, sino que todos pasan al arrepentimiento. Y Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová al Señor, sino convertidos a mí, pues, y viviréis. Por eso Jesús invita a todos diciendo: vengan a mí todos los que estén, todos, no algunos. Pero muchos rechazan la invitación. Por eso Jesús dijo en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
O sea, Él está invitando, pero tenemos que responder. Al decir esto, Jesús se refería a la destrucción de Jerusalén por Tito, el general romano. Pero tenemos que querer. El profeta Isaías dijo en el capítulo 1, 19, si quisieres y oyeres, comerés del bien de la tierra. Pero te deja la decisión de querer y oír. En el cautiverio de Babilonia, los judíos no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda a la palabra de Dios y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón duro como una roca para no oír la ley ni las palabras de Jehová. Y entonces sucedió lo del cautiverio. Los que pecan lo hacen porque quieren pecar. José no pecó con la esposa de Potifar porque él no quiso pecar, dice Génesis 39:8. Y dice Santiago capítulo 1, cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es seducido. Es decir, el hombre peca porque quiere pecar. Ese texto enseña que el hombre tiene libre albedrío para decidir si quiere o no. Al venir a Cristo, depende de que el hombre quiera venir a Él y la vida eterna. Así que por eso Jesús les dice, ustedes realmente no quieren venir a mí para tener vida eterna, le dice a los fariseos. Versículo 41 del capítulo 5 de Juan dice, gloria de los hombres no recibo. Jesús tenía muchos discípulos y muchos otros le seguían por distintas razones y lo glorificaban. Obviamente no está hablando de una gloria de Dios, sino más bien está hablando de no quería ser famoso, no buscaba el reconocimiento de los hombres. No quería que la gente le tuviera un respeto. Es que yo tengo mi lugar aquí. No, Jesús no quería eso. A veces durante su ministerio era muy popular, pero él no buscaba ser exaltado por los hombres. Por el contrario, Isaías 53, del 4 al 5, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor experimentado en quebranto. O sea, él no quería ser aceptado por los hombres. Jesús entendía cuál era su misión. Él no buscaba el aplauso humano, sino verdaderos seguidores. En cuánta tristeza y de verdad, cuánta pena me da gente que busca el reconocimiento de los hombres, quiere ser visto, quiere que lo vean, quiere que le aplaudan, quiere tener cámara, quiere que digan qué bien haces y cómo te está yendo tan bien y qué bien haces las cosas y eres un predicador, un reconocido siervo de Dios. Pero Dios no nos manda que busquemos eso. No buscamos la gloria de los hombres. Versículo 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Él dice, hay gente que busca el corazón de los hombres, pero no busca el corazón de Dios. Hay gente que busca el reconocimiento de los hombres, pero no busca el reconocimiento de Dios. Jesús escudriña los corazones y podía ver que los judíos no amaban a Dios, sino que se adoraban a sí mismos y a su religión, sus vestiduras. Ellos les encantaba pasearse con sus brazos abiertos para que la gente viera sus vestiduras, pero no buscaban a Dios. Por eso, 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 y 20 y 21 dicen, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Pero aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ve, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Al acusar a los judíos de no tener amor a Dios, recalcaba lo que decía el versículo 37, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿No conocían a Dios? Simplemente estaban lejos de Él. Eran religiosos sin Dios. Versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Los judíos siguieron a muchos falsos cristos. Jesús exhortó a sus discípulos a que no hicieran lo mismo. Y los hombres así son. Siguen a falsos cristos, a falsos maestros, porque estos les enseñan de acuerdo con sus deseos y prejuicios. Es decir, hay mucha gente que tú le predicas la palabra de Dios y no te escucha. Hay gente que tú le dices, mira, la Biblia dice esto, es un libro que tiene 3000 años, es un libro que fue escrito para nuestra salvación. En ella hay vestigios arqueológicos, históricos,
y tenemos testimonio de la ciencia y de la historia acerca de su veracidad. La palabra de Dios es verdad, mira esto. Y no creen. Pero les hablas del horóscopo y de eso sí creen. Porque así es el hombre. No le gusta la verdad, le gusta lo que quiere oír solamente. Los falsos cristos ofrecían a los judíos victoria sobre los romanos, la gloria nacional y las riquezas. Y así es la gente. Busca predicadores que les bendigan y que les hagan, sí, que son prósperos y que les va a ir bien en todo. Esos predicadores tienen llenas sus iglesias. Pero los predicadores que hablan la verdad de la palabra difícilmente son seguidos. 5:44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues, recibir la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Dice que recibían gloria a los unos de los otros. Los que buscan y reciben la gloria humana se sienten contentos y satisfechos de que los vean, de tener un lugar. Quiero que me veas, aquí estoy. Los judíos se sentían más santos que otros y por eso se sentían satisfechos. De esto Pablo advierte en 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es decir, ellos estaban buscando nada más entre uno y otro para glorificarse, para alabarse, para decirse sus cosas tan buenas que son. Es que es bien bueno, es que él es bien bueno por esto, y es que él es bien bueno por esto otro, es que él ha sufrido por esto otro. Y claro, Jesús dice, ustedes buscan la gloria unos de otros, pero no se trata de eso. No debemos compararnos, debemos de adorar a Dios y solamente buscar la gloria de Dios. La gloria que se recibe puede ser aprobación o aceptación. Y muchos no buscan a Dios porque lo que quieren es ser aprobados, aceptados, reconocidos, aplaudidos. Dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Era y es fácil ser convencido de que Jesús es el Cristo. Jesús de Nazaret es el Cristo. Hay mucha evidencia que confirma la verdad de Jesús. Sin embargo, los judíos no creían porque eran rebeldes a Dios y no buscaban su aprobación y solamente querían recibir gloria los unos de los otros. Los que buscan la gloria, aprobación y aplauso de los hombres no tienen humildad para reconocer sus errores y sujetarse a la autoridad. Cuando algún predicador o alguna iglesia tratan de impresionar a los del mundo para tener influencia sobre ellos por medio de cosas materiales, dejan de ser iglesias verdaderas, se convierten en mercadotecnia. El honor del mundo es incompatible con el honor de Dios. Los que buscan el honor del mundo, el reconocimiento del mundo, pierden el reconocimiento de Dios. Y los que buscan el reconocimiento de Dios, pierden el reconocimiento del mundo. Esa es una realidad. Por eso el apóstol Juan dice, el que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Se gloriaban en Moisés, pero lo que era su gloria también era su condenación. Es decir, se gloriaban en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento testificaba en contra de ellos. Los judíos apelaban a Moisés cuando les convenía, cuando era para su conveniencia, pero no le hacían caso cuando no les convenía. Es decir, enfatizaban ciertos mandamientos y dejaban otros que no les convenían, como el amor, la misericordia, pero enfatizaban otros que sí les convenían. Versículo 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Es decir, los judíos creían que para ser leales a Moisés tenían que rechazar a Jesús. Pero por el contrario, la lealtad a Moisés requería la aceptación de Jesús, porque Jesús era el Mesías profetizado. ¿Qué cosas? Ellos decían que eran seguidores de Moisés, pero ignoraban totalmente la ley de Moisés y aplicaban su propia ley. Por último, versículo 47 dice, pero si no creéis en sus escritos, o sea, los escritos de Moisés, no creeréis en mis palabras. Cristo es el tema principal y central del Antiguo Testamento. Moisés habló de Cristo en Deuteronomio
18, 15 al 18. Pero también habló de él en todos los tipos y figuras y sombras que ustedes pueden leer, como la serpiente de bronce, etc. Así que Cristo testifica que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que los que niegan esto y dicen que los 5 libros de Moisés son posteriores al exilio babilónico, tienen disputa con Jesús, porque Jesús está diciendo aquí en Juan que Moisés es el autor del Pentateuco, de la ley. Entonces, quien diga que la ley se escribió después del exilio babilónico, pues entonces tendría que discutir con Jesús este tema, porque Jesús lo está diciendo. Así que, en este pasaje, capítulo 5 del Evangelio de Juan, quiero recapitular, de lo que se está hablando es de un paralítico que tenía 38 años enfermo, que estaba en el estanque de Betesda esperando la sanidad, y Jesús va y lo sana después de haber estado 38 años sin poder moverse. Pero lo hace el día sábado, que es el día de reposo de los judíos. Para esto los fariseos se enojaron porque lo sanó en un día de reposo, en un día de descanso judío, un sábado, y se van en contra de Jesús por haberlo sanado en ese día. Y Jesús les dice que si fueran seguidores de Moisés y respetaran tanto la ley de Moisés, entonces lo amarían a él, porque él es el enviado de Dios que predicó, que profetizó Moisés. Este es el énfasis del capítulo 5 del Evangelio de Juan, que Jesús está por encima del día de reposo, que en él tenemos la vida eterna, que el que cree en Jesús y en el que le envió, en el Padre, tiene la vida eterna. Pero los judíos no podían entender, estaban cegados por su soberbia, estaban cegados por su amargura y por sus tradiciones, y al contrario se iban en contra de Jesús en lugar de adorarlo como Mesías que él era. Y precisamente en la tarde estaba meditando en esto, hace rato, de cómo tenemos sobre todo pastores jóvenes que tienen demasiado énfasis en su conocimiento y desprecian a otros pastores por ser mayores de edad o por no tener tantos conocimientos o un seminario quizá como el que ellos tuvieron. Pastores que se glorían en sus antepasados o en su capacidad intelectual, y desprecian a pastores que tienen pues a lo mejor una preparación académica menor. Y Jesús nos está diciendo, si verdaderamente aman a Dios, eso sería algo en lo cual se tendrían por basura. Pero en estos días, así como en los días de Jesús, siempre la tradición, el fariseísmo, la soberbia, la altivez es la que mueve al hombre y la que lo conduce por lugares no de delicados pastos, sino de hierbas amargas que seguramente trastornarán su vida. Pues hermanos, en esta tarde-noche meditemos en la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que es más valioso sanar a un paralítico que guardar un día de reposo, obviamente. Es más valioso amar y hacer misericordia que ser religiosos. Es más valioso tener perdón y perdonar que vivir una vida de religiosidad. Les invito a que sigan ustedes orando en sus casas, leyendo la Biblia. Nos vemos el jueves a las 7:30 de la tarde para el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Los hermanos de la Iglesia del Reino les pido que estén orando por la hermana Juanita Gaona, que mañana será llevada a una consulta a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, y oremos por la hermana Juanita para que todo salga bien. Y hermanos, sigan orando por la iglesia, por cada una de las familias, por cada persona que se ha quedado sin trabajo o que está enferma. Que Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.